Y a continuación, la señora Susi Spiegler, presidenta de la Sociedad Peruana de Orquídeas, comenzará su exposición. Por favor, señora Susi, conecte su cámara y su presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a CERFOR por invitar a la Sociedad Peruana de Orquídeas a participar en esta capacitación. Mi charla abarcará los siguientes temas: mis experiencias referente a orquídeos en zonas de amortiguamiento en la ACP Cotas de Agua y Parque Nacional de Tingo María, y compartir con ustedes ideas sobre las posibilidades turísticas alrededor de las orquídeas, con ejemplo de la catarata Gocta. La Sociedad Peruana de Orquídeas fue invitada por Luciano Troyes, el promotor del área de conservación privada Gotas de Agua, a inaugurar un orquidiario en la zona de amortiguamiento en la ACP de Jaén, en Cajamarca. Es el único área de conservación de bosque tropical estacionalmente seco BTS en el Perú. Observamos un desierto interrumpido por ríos estacionales que nutren campos con cultivos de algodón, arroz, caña de azúcar, vid y olivos de cacao. El clima es cálido, soleado y de lluvias estacionales de diciembre a marzo. Luciano Troyes ha hecho de la ecología su pasión. Hace 25 años, junto con su madre, advirtió el peligro que corría el frágil ecosistema de bosque seco ante el avance continuo y agresivo de la actividad agrícola de la zona próxima a Jaén. En estas circunstancias, creó el área de conservación privada Gotas de Agua. Luciano invirtió todo su patrimonio en la compra de los terrenos BTS, unas 1.800 hectáreas, que son una auténtica joya tanto por su belleza como por su valor natural. Él es la encarnación del lema "Piensa globalmente y actúa localmente". También creó el proyecto de reforestación Planta un árbol con tus propias manos, con los niños de diversos centros educativos de la zona. El área fue reconocida por la resolución ministerial del MINAM como área de conservación privada ACP por un periodo de 10 años. Gotas de Agua resalta por su alto índice de endemismo y por albergar poblaciones de aves representativas de esta ecorregión, como el mosqueterito pechigris, el pajarito del Marañón y el pájaro del Incavel Watkins. Los BTS han recibido relativamente poca atención por parte de conservacionistas y ecologistas si lo comparamos con los bosques lluviosos. El BTS del sistema del Marañón ha cobrado notable importancia según los últimos estudios realizados por su diversidad. Expertos manifiestan que los niveles de endemismo en el norte del Perú, incluyendo los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y Cajamarca, son extremadamente altos, con más de 715 especies y 11 géneros reconocidos. Los BTS del distrito de Jaén reportan un total de 29 especies endémicas y los consideran como BTS con los valores más altos en endemismo del norte del Perú. Sin embargo, aún queda mucho por comprender acerca de los patrones de la biodiversidad y la estructura de muchos parches disyuntivas de los BTS del sistema del Marañón. El orquidiario tiene una extensión de unos 1.200 metros cuadrados. Árboles de aceríos, catahua, magallanes y guaguanas dan sombra a las orquídeas. Varios de los árboles son caducifolios. Observamos Catasetum, Brasávola, Epidendrum, Laelias, Phragmipedium, Prostetea, Oncidium y Mormores.
Nos llamó la atención lo árido de la zona y las temperaturas elevadísimas, llega a 40 grados. Es un calor muy seco, lo que implica que las orquídeas de bosques húmedos no se sentirían a gusto en este clima. Sobreviven las especies que tienen bulbos y que viven en sitios con marcadas estaciones de sequía. Acá tenemos un catasetum con su cápsula y el botón del mismo orquidiario. Insistimos en lo relevante que es tener una metodología clara y precisa, seguida de un monitoreo realizado con disciplina para tener logros en la implementación del orquidiario. Hay que realizar una identificación detallada de las orquídeas con un registro por cada planta, donde se describirá la ubicación, el árbol huésped, si es epifita, el factor luz y aire, el tamaño, cantidad de bulbos, las hojas y su época de floración. Los factores microclimáticos como luminosidad, temperatura y corriente de aire, así como características de arquitectura del dosel, cantidad de ramificaciones, diámetro e inclinación de las ramas, pueden determinar en algunos grupos el éxito o el fracaso de la reubicación. El objetivo de nuestra actividad era contribuir al conocimiento y la identificación de la diversidad de orquídeas de la zona, promover actividades de sensibilización sobre la conservación y la importancia de las orquídeas entre la población y especialmente entre los estudiantes. Con este fin di una charla en la Universidad Nacional de Cajamarca, sección Jaén, tratando los siguientes temas: conservación, desarrollo turístico, implementación de un orquidiario, exposiciones, cultivo de orquídeas en general y las posibilidades comerciales con la venta de orquídeas reproducidas in vitro. Más de 100 jóvenes estudiantes de 3 diferentes universidades asistieron a la conferencia. Nuestro propósito era contribuir al conocimiento de la gran diversidad y los extraordinarios niveles de endemismo de los bosques de Jaén, especialmente en lo referente a las orquídeas. Me llamó la atención que en Jaén los pobladores no cultivan orquídeas en sus casas, tal como lo hemos observado en otras regiones del Perú. Aún parece que no han puesto mucho en valor la orquídea aquí. Revisando el libro de Bennett, no se encontró ninguna orquídea registrada para la zona de Jaén. En cambio, San Ignacio destaca por su riqueza en diversas especies. La geografía de los Andes septentrionales o páramos, como los de Santa Ana o Tabaconas, que ocupan un área pequeña de la cordillera occidental al norte de los Andes peruanos, entre los ríos Blanco, Tabaconas, Canchis y la Yunga tropical, se caracteriza por ser zona de bosques montañosos, casi permanentemente lluviosos y nublados. En Tabaconas se ve familias que tienen orquídeas frente a sus casas. Cercana a la frontera con Ecuador, zona que se encuentra a mayor altitud y cuenta con más humedad, se encuentran muchas especies como cocliodas, epidendrum, blechas, sobrarias blancas, rosadas, híbridos naturales de los dos. Al otro lado, justo en esta zona, es la gran ruta de tráfico de orquídeas al Ecuador y viceversa. Otra experiencia con un orquidiario he tenido en el Parque Nacional de Tingo María. La SPO fue invitado por CERNAM para ayudar a los guardaparques con consejos prácticos para mejorar el orquidiario que habían instalado en la entrada del Parque Nacional de Tingo María. También había que identificar las plantas ya que no las tenían registradas. Las orquídeas estaban identificadas por placas grandes de varios colores y con números enormes, pero no había ninguna relación de esos números con alguna lista. Además, el aspecto del orquidiario con esas placas de colores era muy poco atractivo.
Dimos recomendaciones prácticas y trabajamos en sitios con los guardaparques. El orquidiario se encuentra bajo árboles altos que dan bastante sombra a las plantas. Algunas de ellas necesitan más luz para llegar a florecer. Recomendamos cortar algunas ramas de los árboles y reacomodar las orquídeas según su requerimiento de la luz. Si bien todas las plantas se encuentran en buen estado, varios de ellos no llegan a florecer por falta de luz. Durante nuestra estadía llovió todos los días durante algunas horas. Recomendamos no regar las plantas de forma artificial, sino dejarlos en su ambiente natural. De esta manera recomendamos que respeten las épocas de descanso y que no rieguen las plantas en los meses de sequía. Las plantas están colocadas sobre repisas de madera que permiten que discurra el agua. Todas las orquídeas están colocadas en trozos de osmunda. Cabe mencionar que la osmunda está protegida y está prohibida su extracción. Pero las orquídeas crecen tan bien en osmunda y las plantas están en buen estado. Recomendamos dejar las plantas en este sustrato. De un total de 400 orquídeas, solo 15 estaban en flor. De esta manera nos fue posible identificar estas 15, ya que sin flor se puede identificar el género, mas no la especie. De esta manera vimos complicado nuestro trabajo de identificación. Felizmente logramos ubicar a uno de los estudiantes que había implementado este orquidiario y quien conocía cada una de las plantas. Gracias a él podíamos identificar las 450 especies y colocar etiquetas simpáticas con los nombres correspondientes. Seguidamente procedimos a retirar las placas de colores y números grandes. De esta manera, el orquidiario tiene un aspecto mejor y los visitantes pueden aprender los nombres de las orquídeas. Así se cumple un rol educativo. Los guardaparques cobran una entrada de 5 soles, pero el jale en Tingo María no es tanto el orquidiario, sino es la entrada al Parque Nacional y a la Catarata Gloria. Tengo algunas ideas sobre potencial turístico de orquídeas. El potencial para realizar ecoturismo es grande y muy poco aprovechado. Hay que ver qué ejemplos funcionan, copiarlas y ampliarlas. Observamos la experiencia de los birdwatchers en la zona de Cajamarca. Ellos cuentan con auspicios de organizaciones importantes. No me consta que los observadores de orquídeas estén organizados. Además, con los pájaros hay una cultura mundial de observar, registrar por internet y realizar un récord personal. Hay una competencia sana en ello, y los pájaros vuelan. En cambio, con las orquídeas hay otra costumbre, también de cientos de años, la depredación. Y las orquídeas no vuelan. Hay varios viveros que han optado por ambientar las orquídeas en un hábitat natural y en lugar de vender las plantas, cobran por ingresar a sus instalaciones, solventando así los gastos de mantenimiento, como por ejemplo el vivero Huacanqui en Moyobamba. Huacanqui está destinado a la protección y conservación de las diferentes especies de orquídeas en peligro de extinción, con la finalidad de exhibirlas al público en su hábitat natural. El ecoturismo lo veo como una alternativa muy atractiva. He tenido una experiencia interesante de un proyecto de ecoturismo en la Catarata Cocta. Me invitaron a hacer una evaluación de las orquídeas en el camino de San Pablo de la Valera hasta la catarata. En el proyecto estaban involucrados el MINCETUR y la cooperación alemana, llamada entonces DED. Junto con un grupo de habitantes de San Pablo, fuimos caminando hasta la catarata, registrando las orquídeas que había al borde del camino. Había cantidades impresionantes.
De la mayoría de ellas se podía identificar solamente el género porque no florecían. La idea de este proyecto era que se elabore una guía para el camino identificando las orquídeas. El proyecto contemplaba que los visitantes entren con un guía del pueblo hasta la catarata, pagando entrada. Los guías iban a ser instruidos en botánica. Un experto debería ir durante un año en por lo menos 5 oportunidades a la zona hasta tener todas las especies identificadas. Me parece una muy buena idea y en la zona de Chachapoyas hay muchos conocedores de orquídeas. No había necesidad de traer gente de Lima. Además, es una zona de potencial turístico por la cercanía del Cuélap y por la extraordinaria belleza de la catarata. Si uno coloca en un buscador de internet ecoturismo de orquídeas en Costa Rica, encontrará 683.000 sitios. Si uno pone lo mismo en el Perú, obtendrá muy poco material. Hay algunas agencias que ofrecen viajes de observación de orquídeas, pero son muy pocas. Me parece que la presencia en internet de ese tipo de viajes es importante. Y para mí fue muy interesante poder hacer esta comparación entre lo que ofrece el Perú y lo que ofrece Costa Rica. Siendo el Perú, de todas maneras, un país con una biodiversidad más rica que Costa Rica. Para terminar, les voy a dar un ejemplo que me parece súper interesante y que muestra que todo, absolutamente todo, está conectado. El ejemplo es la nuez de Brasil. Las orquídeas son muy importantes para la biodiversidad de los bosques tropicales. Ellos representan un modelo de estudio para ver el impacto en las diferentes formas de vida. Los hallazgos encontrados y las lecciones aprendidas son aplicables para la conservación, incrementando el conocimiento de esas especies y sirviendo de soporte para buenas prácticas ambientales. Ejemplo, la castaña o nuez de Brasil. Esta nuez depende de una orquídea, la Coryanthes baskesi, que no es esta, no encontré buena foto de la baskesi. Pues esta tiene un feromona muy aromático para atraer a la abeja macho euglosa, quien a la vez usa este perfume para atraer a la hembra, copular y continuar con su especie. Va uno. Es la hembra de esta abeja la responsable de polinizar la flor de la castaña, pues es más grande que el macho y tiene la lengua más larga, lo que le permite llegar hasta el néctar de la flor. Si no hubiera abejas de esta especie, no habría flores polinizadas, por lo tanto, no habría frutos de castaña. Van dos. La Coryanthes baskesi crece en un hormiguero. Probablemente ese tipo de hormiga produce el hongo micorriza que permite a la semilla de la orquídea a desarrollarse. Van tres. El fruto de la castaña es una esfera de cáscara muy dura que solo un roedor, el agouti o añuje, logra romper para llegar a la semilla. Las semillas que no come este roedor las entierra para guardarlas para la época en la que no hay castañas. Muchas veces, por diversas razones, el agouti no regresa por ella. Es cazada por el hombre o otro depredador. Y las semillas crecen formando así una nueva generación de Bertholletia. El agouti es la 4 y la Bertholleta es la 5. De la castaña o nuez de Brasil dependen económicamente muchas personas, y eso sería la 6. Entre ellos los recolectores de los frutos, el botero que los transporta, los peladores de las semillas, en este caso son mujeres. Luego están los empacadores y los transportistas de la castaña ya empacada, y así sucesivamente va generando puestos de trabajo hasta llegar al consumidor. Como podemos ver, absolutamente todo está relacionado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Susi Spiegler, de la Sociedad Peruana de Orquídeas, por su presentación.